soy doctora en medicina de la UES, orgullosa, igual que ustedes. Un día también pasé por cuarto año y tenía las mismas dudas, todo lo mismo que ustedes, ¿verdad? A veces uno dice, no me entiende el docente, no me explica, no me recibe, igual, todos pasamos por lo mismo. Esta situación es bien difícil, ¿verdad? Porque no nos podemos ver, no podemos examinar pacientes y es bien difícil tratar de enseñarle al alumno a examinar en línea, ¿verdad? Así que hay que tratar de superar eso de alguna manera. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a hablar de crecimiento y desarrollo del niño de 2 a 5 años, que también es conocido como la etapa preescolar. Rapidito, crecimiento, ¿a qué se refiere? Tenemos que tener claros esos dos conceptos, tanto crecimiento como desarrollo. Crecimiento hace referencia al aumento en tamaño físico en cuanto a la composición y distribución de los tejidos, es decir, hace referencia a hiperplasia e hipertrofia, que ustedes hoy que van a llevar patología o ya la empezaron, son de los primeros términos que van a aprender. Hay que conocer también algunas características del crecimiento y una de ellas es que es un proceso episódico, ¿verdad? Que va por periodos. Hay estáticos y hay estirones. No crecen a un ritmo constante los niños. Estas curvas que ven aquí son conocidas como el modelo de Calvert del crecimiento y desarrollo. Calvert proponía que existen por lo menos 3 curvas, esas que están viendo ustedes ahí, que dan por finalizado o el proceso final es el crecimiento de un ser humano. Y él decía que hay una curva, la número 1 en color celeste, que es el crecimiento del componente fetal hasta la primera infancia. La curva amarilla es el componente prepuberal y la curva cafecito claro es el componente puberal. Y le juntas las 3 curvas, nos dan como resultado el crecimiento combinado que ustedes ven ahí arriba en rojo, que es el crecimiento de un ser humano, la suma de esas 3 curvas. Aquí lo más importante quizá es conocer que en la primera curva, en la celeste, el componente fetal más la primera infancia está influenciada por qué. Ahí dice crecimiento de qué depende, de la nutrición y del espacio físico intrauterino, ¿verdad? En el que se está desarrollando el niño y no depende, fíjense bien, del genotipo, es decir, que la herencia no tiene mucho que ver acá, más bien depende de esas condiciones que les he mencionado. Y aquí, en la primera infancia, que va del segundo al tercer año, sucede un fenómeno importante que se llama canalización. Ahí está. Dice acá que se da entre el segundo y el tercer año en función de la talla familiar y del ritmo individual de maduración. ¿Y qué quiere decir eso de fenómeno de canalización? Si ustedes ven las curvas, la palabra lo dice, es una curva, no es una línea recta. Entonces describe una tendencia al crecimiento sigmoidea. Entonces empieza a canalizar en los diferentes carriles de las curvas de crecimiento y desarrollo. Usted empieza a plotear ese niño y usted va viendo que la mayoría de los puntos en cuanto a peso, talla, longitud o perímetro cefálico se sitúan en un canal específico. Llámese percentil 10, percentil 15, percentil 20. Usted va viendo que ahí va corriendo este niño en ese canal, a eso se refiere. El componente 2, que es el prepuberal o de la segunda infancia, ustedes pueden ver ahí que se menciona que depende más del genotipo, pero también está influenciado por hormonas, ahí las pueden ver. Y el componente puberal es dependiente fundamentalmente del genotipo, o sea que aquí nos cae todo el peso de la herencia pipil que tenemos. Vale. Crecimiento ya involucra varios cambios, varios procesos. Ahí tenemos los procesos moleculares, atómicos, celulares, tejidos y sistemas, y que al final van a dar por resultado un hombre, ¿verdad? El crecimiento tiene por lo menos 4 patrones de curvas, una general, una neural, una genital y una linfoidea. Aquí la vemos mejor, ¿verdad? Mejor graficada. Vean, ahí están las diferentes curvas. Obviamente que la general es el crecimiento a lo largo de un ser humano a lo largo de su vida. La genital, pues obviamente hace referencia al desarrollo de los genitales. La neural
al desarrollo del cerebro, y el linfático, pues, a nuestro tejido linfático, que es lo más conocido que tenemos, son los ganglios, las amígdalas, adenoides y todo eso. Si ustedes ven los diferentes picos que hacen las curvas, es a la edad en que él alcanza su máximo desarrollo. Por ejemplo, el cerebro, vean a dónde, ahí por los 4 años, 4 o 5 años empieza a ser meseta. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no sigue a una velocidad alta el desarrollo del cerebro. Quiere decir que antes del 5.º año, el ser humano ha alcanzado el 90% del desarrollo de su cerebro. Eso no sucede con el tipo genital. Ustedes ven que empieza a ascender esa curva ahí por los 13 años, que coincide con el inicio de la adolescencia. Y el linfático, vean dónde se aplicó, ahí por los 12 años también, para luego empezar a caer, ¿verdad? Y así, los demás. Aquí tenemos la misma curva y ahí dice que hace referencia, pero ya se lo expliqué, cada patrón de la curva. Vean esto, súper importante, el desarrollo del cerebro en el niño. Vean, ahí está lo que les mencionaba. Para los 9 años, dice, el 90% del tamaño del cerebro, del volumen, ya ha sido alcanzado desde el adulto, y hoy se sabe que antes de los 5 años, en los primeros 5 años, usted ha alcanzado ya el 90% del desarrollo de su cerebro. ¿Y por qué les pongo todo esto? Porque supongo que ustedes han oído hablar o ya les hablaron de los 1000 días. ¿Y qué es eso de los 1000 días? Bueno, hagan ustedes la cuenta desde el periodo de gestación, primer año hasta el segundo año, hay aproximadamente 1000 días. Y esa es una ventana de oportunidades. ¿Para qué? Pues para que este nuevo ser humano adquiera todas las habilidades y destrezas que le van a servir para desenvolverse en la vida, en todas las áreas de su vida. Y ustedes vean desde cuándo comienza este cerebro a desarrollarse. Miren, desde la segunda semana de gestación comienza ya este cerebrito, y miren todos los procesos que se van dando: la neurulación, la proliferación, la migración neuronal, la mielinización. Algunos comienzan desde antes del nacimiento, o sea, in útero, y terminan, miren, ahí por la adolescencia, ¿ve? Y otros terminan desde antes del nacimiento. Entonces, les mencionaba yo en la curva de crecimiento de Calvert que la primera etapa, hasta la primera infancia, se ve influenciada por las condiciones externas, ¿verdad? La nutrición y las condiciones externas, y no tanto por la herencia. Y eso es lo importante. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial, un niño aquí, en China, en Noruega, debería de tener la misma oportunidad de desarrollarse, de desarrollar todos sus potenciales, porque dependen de factores externos, no de la genética. Veamos la siguiente, ¿qué es desarrollo? Bueno, el desarrollo hace referencia, todos sabemos, un proceso dinámico, también el crecimiento, pero ¿a qué se refiere este? Bueno, es la adquisición progresiva de habilidades y destrezas. ¿Cuáles habilidades? Cognitivas, sensoriales, motoras, comunicacionales, emocionales, en los que el niño tiene un rol activo, pero también sus cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores? Bueno, deberían de ser padre y madre, idealmente, pero sabemos que en nuestra sociedad también juega un rol importante los abuelos, a veces hasta los vecinos son los cuidadores, ¿verdad?, de nuestros hijos. Este es un proceso multidimensional. La palabra lo dice porque incluye varias dimensiones: física, movimientos y coordinaciones, intelectual, pensamiento y razonamiento, el social, interrelacionarse con los demás, y el emocional es el autoestima. ¿Qué básico es esto último, el autoestima? ¿Y qué es eso? Bueno, eso no es nada más que la apreciación que cada uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí les ponía yo las ventanas de oportunidades, ¿verdad?, para adquirir estas habilidades y destrezas durante el desarrollo de un niño. Vean ustedes el desarrollo motor. ¿Cuál es nuestra ventana de oportunidad? Los primeros 6 años. El control emocional, los primeros 3 años. Las habilidades sociales, los primeros 3 años. Vocabulario también. Imagínense, la matemática y la lógica un poquito más, ahí por los 4 o 5 años. ¿Y qué es eso de ventana de oportunidad? Eso quiere decir que es en ese periodo de la vida donde nosotros podemos incidir
para que este niño obtenga esa habilidad y destreza, la vaya desarrollando y vaya progresando y la vaya perfeccionando. Y al final no tenga cualquier desarrollo, porque no es eso lo que queremos. De desarrollarse y de crecer, va a crecer de alguna forma. Retrasada, severa, retardada, leve, pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es un crecimiento y desarrollo óptimo. Y ahí se aplica este concepto de ventana de oportunidad. A eso refiere en cuál periodo de la vida estamos, pero a tiempo para incidir y para que este niño desarrolle al 100% X habilidad. Hay cosas que tenemos que tener claras. Y es que estos patrones de crecimiento y desarrollo son ordenados, son continuos y muchas veces predecibles. Por ejemplo, un niño no nace caminando, después va a gatear y después se va a sentar. No, ¿verdad? Tiene un orden. Y el niño no nace hablando, ¿verdad? A los 6 meses va a empezar a balbucear, al año va a decir la primera palabra verdadera, luego va a hacer frases y luego oraciones. A eso se refiere. Sabemos que cefalocaudal, que es secuencial, que va de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico, y ya mencionamos que la velocidad es variable. Ahora, ¿y para qué todo este rollo? ¿Para qué nos interesa el crecimiento y desarrollo? Dice, yo no voy a ser pediatra, ni me gustan los niños, dice. Pero seguramente que todos hemos interactuado con niños. Ustedes o son madres, o son padres, o son hermanos, o son tíos. Y aunque no quieran, pero dentro de su formación profesional van a ver niños, van a rotar, van a tener esa gran oportunidad que las otras universidades no tienen, y es la de rotar por los principales hospitales de la red nacional, los hospitales de tercer nivel. Y allí en el Bloom van a interactuar obviamente solo con niños. Y a mí, ¿qué me interesa eso? Bueno, en su año social, que lo más seguro es que lo va a ir a hacer a una unidad de salud, usted va a ser la primera puerta que va a tocar esa mamá, ese papá, ese cuidador, para que le diga cómo está ese niño, qué tantas habilidades ha desarrollado, qué habilidades tiene que potenciar. Entonces, yo tengo que saber qué es lo normal para poder distinguir lo anormal y encontrar, como dice el primer punto, las desviaciones de los patrones normales. Vaya, si yo ya vi que este bichito no camina y tiene 2 años, en el otro control le voy a decir que venga y tal vez ya camina. No, ¿verdad? Hay que proponer y ejecutar intervenciones tempranas y oportunas. No me van a mandar a la criatura a los 10 años porque no camina, ¿verdad? Eso no es ni temprano ni oportuno. Y porque es una medida simple y eficiente para asegurar la salud primaria en la niñez y la adolescencia. Grábense algo, aunque sea que se lleven eso nada más de esta clase, y es que todos, cuando tenemos un paciente enfrente, estamos ante un momento histórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este día que es 18 de julio a la 1:43 no va a volver a pasar nunca en ninguna de nuestras vidas, ni en la de ustedes, ni en la mía, ni en la del paciente que yo vi este día, ¿verdad? Y si yo en este momento no tenía ganas de atenderlo, tenía hambre, me quería ir, no me gusta ver niños, lo que sea, y le di la consulta porque ni modo se la tengo que dar, he perdido una oportunidad histórica, porque no va a volver a pasar, para poder identificar alguna desviación de los patrones normales, como lo dice acá. A ver, la OMS, ahí por el 2006, ahí está la fecha exacta, publicó sus nuevas curvas de crecimiento y desarrollo. Ahí están los países donde se hizo este estudio. Este fue un estudio multicéntrico donde se tomaron niños de esos países y de otros más, y que concluyeron los que ya les mencioné, que la primera curva de crecimiento, según Calvert, no está influenciada por la herencia genética. Entonces no podemos decir que un niño en Noruega, que es la población que tiene gente más alta, ¿verdad?, va a crecer más que un niño en El Salvador. Eso no sucede en los primeros 2 años de vida, porque la genética todavía no juega un papel importante. Eso entra en juego en las otras curvas de crecimiento que vimos. Entonces, ¿qué sucede? Esa es nuestra ventana de oportunidades para potenciar a este niño en un crecimiento y desarrollo óptimo. A ver, ¿qué utilizamos para medir crecimiento? Ya ustedes ya lo deben de haber visto, pues básculas, infantómetros, perímetro, cinta métrica, perdón, no expandible,
Sepan ustedes que las curvas de la OMS, hay varias curvas, hay de 0 a 5 años, hay de 0 a 2 años, hay para adolescentes. En el sistema público, las curvas que utilizamos son las de la OMS, rosaditas para las niñas, seguimos con los colores, verdes, anaranjadas, de cualquier color. Son de diferentes colores para niños y niñas, y hay de 0 a 2 años, de 2 a 5 años y de 5 a 19 años. Los controles infantiles, cuando terminan a los 19 años. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Casi nadie llega a esa etapa, ¿verdad? Ustedes se podrán acordar, los que tuvieron pediatra o lo llevaban a la unidad de salud, a qué edad la mamá lo llevó al último control. Muy probablemente fue al año, ¿verdad? Las mamás se afligen por los niños el primer año de vida. Ya a lo sumo hasta los 2 años, de los 5 años en adelante, el bichito ya camina, ya se crió, ya que se cruza la calle, ya no. Ni las vacunas de los 4 años. De hecho, las bajas coberturas en vacunación, la mayoría están en las dosis de los 4 años de edad, ¿verdad? Decirles que antes se utilizaban unas curvas del CDC de Atlanta que no son para nuestra población, ¿verdad? Aquí están las curvas que les mencionaba. Cuando ya empiecen a rotar en las unidades de salud, las van a conocer. Y ahí están los famosos carriles que yo les mencionaba. Es eso, ¿verdad? Estas líneas de colores se llaman desviaciones estándar. Y ahí se van ubicando los niños a lo largo de una de esas curvas, y por eso es que se le llama fenómeno de canalización. Aquí están para los niños. Esta es la escala simplificada del desarrollo que se utiliza en el sistema público, que evalúa esas 5 áreas: el área motora gruesa, motora fina, socioafectiva, lenguaje y la cognición. Ahora vamos a entrar propiamente a la etapa de 2 a 5 años, que es lo que nos tiene conectados este día. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Bueno, por 2 cosas. Una, la emergencia del lenguaje. Es un niño que viene de decir una palabra al año, una palabra completa y entendible, ¿verdad? No que solo la mamá la entienda, tenemos que entender todos para contarla como una palabra verdadera, y empieza a decir sus palabritas. Pero ¿qué sucede? Va a llegar a los 2 años. A los 2 años tiene que tener por lo menos 50 palabras. Imagine usted eso. Y va a salir con ¿cuántas palabras? Aproximadamente con 1000 palabras al final de esta etapa. ¿Y qué otro fenómeno la caracteriza? Bueno, la ampliación de su esfera social. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Dónde se está desenvolviendo esta criatura? En su casa. La mayoría en su casa, aunque muchos niños los cuidan en la guardería o en la guardería kinder o lo que sea, pero el mayor porcentaje del tiempo de estas criaturas, su único esfera social es su casa. Y después la amplían de los 2 años en adelante. ¿Por qué? Porque ahí es más probable que esta criatura la escolaricen, la manden al kinder, al jardín de niños, la manden a la guardería, empiece con clases de esta cosa, clases de la otra cosa. Entonces este niño socializa fuera del hogar. Por estas 2 cosas se caracteriza esta etapa. Los niños, si ustedes observan en un parque o en cualquier lugar público donde ustedes andan, y van a ver el comportamiento de los niños y de los padres. Hay unos que se alejan y se separan de sus cuidadores. Son esos niños intrépidos, ¿verdad? Que usted ve corriendo ahí en cualquier parque, solo se le queda viendo a su papá, a su mamá, y si no le dice nada, salen corriendo, ¿verdad? Y hay niños que son tercos, o sea, tienen una oposición tosuda, esa es su terquedad, y otros son más obedientes, otros son más audaces, y otros con una dependencia pegajosa de su mamá sobre todo. ¿Y esto qué es? Los niños que la agarran de la falda y de la pierna y de ahí no se mueven, ¿verdad? Aunque vean 100 niños corriendo, no se van a mover. Hay capacidad también en esta etapa, o debe adquirirse la capacidad de adaptarse a reglas. Acuérdese que usted va a ir a socializar a otros ambientes donde van a haber reglas diferentes a las que hay en su casa. Y también tiene que aprender que hay restricciones y limitaciones. A ver, en cuanto al crecimiento propiamente dicho, ¿qué sucede en esta etapa? Venimos de una curva de crecimiento y una velocidad de crecimiento impresionantes, aceleradas, ¿verdad? El crecimiento intrauterino hasta el primer año de edad es uno de los periodos de crecimiento mucho más veloces, ¿verdad? Son cambios increíbles de un mes para otro.
Esto no va a suceder en la etapa de 2 a 5 años. Aquí lo que vamos a observar es que se frena el crecimiento somático y encefálico, ¿verdad? Ya vimos esto. Y a la mamá le va a preocupar esto, porque la mamá viene de ver que en cada control esa criatura sube 2, 3 libras, ¿verdad? Y de repente empieza a comer poco y a ganar menos peso. Y a ella le parece que el niño no solo no gana peso, sino que ha disminuido de peso. Y entonces, ¿yo qué le tengo que explicar? Esto que dice ahí, que es parte del desarrollo y crecimiento normal, que en esta etapa se frena el crecimiento. Entonces, como yo ya no estoy creciendo a la misma velocidad, disminuye el apetito, es que no necesito tanta comida. Y aparece el picoteo, dice, ¿qué es eso? Me siento y me como un bocado y me paro y doy la vuelta y sigo el chucho y me vuelvo a sentar. ¿Por qué? Yo ya camino, ya corro, ya hablo, ya abro gavetas, puertas, le saco todas las cacerolas a mi mamá, corro detrás del chucho. Es mucho más interesante eso que estar sentado comiendo. Entonces, a ver, ¿cuánto voy a ganar de peso al año? 2 kilos al año y de 7 a 8 centímetros en talla al año. El perímetro cefálico, ¿qué tanto me va a crecer? Solo 5 centímetros más entre los 13 y los 18 años, fíjense bien. El peso al nacer se duplica a los 2 años y medio y el sueño es de 11 a 13 horas diarias más o menos. El abdomen se aplana y el cuerpo se estiliza. Peor la mamá, vean, es que este niño, mire, hasta la panza se le ha ido, no come. No, es esto, ¿verdad? Va perdiendo grasita, el niño va creciendo y hace más ejercicio. Anteriormente, el niño tenía geno varo, o sea, piernas cascorvas, en paréntesis. Hoy no, hoy el niño tiene geno valgo. ¿Verdad? Que se considera fisiológico. El torso se adelgaza y las piernas se alargan. Más impactada la señora que el niño le ha bajado de peso. Pero ustedes ya tienen la explicación. La agudeza visual a los 3 años es de 20 a 30 y de 20 a 20 a los 4. Y al final de los 3 años habrán brotado 20 dientes. El predominio del lado se establece a los 3 años y a los 4 años. En las niñas se adquiere el control vesical y a los 5 en los niños. Y aquí puede aparecer esto. Miren, la negativa a usar el baño. Y esto es grave porque puede conducir a un estreñimiento. Y el estreñimiento, no lo vean simplemente ahí, que este bichito no caiga 3 días seguidos. No, no solo es eso. Esta criatura puede tener un problema de estreñimiento tan grande que va a tener incontinencia por rebalse. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar tan llena de heces la ampolla rectal que va a vencer al esfínter anal externo y este niño se va a defecar en el kinder. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Cómo vamos a superar esto, verdad? Esa criatura con todos sus compañeritos ahí, ¿verdad? Entonces no hay que verlo así tan sencillo. Ahora, veamos algunos patrones de conducta. ¿Qué sucede a los 24 meses? Bueno, este niño debe correr bien a los 24 meses, subir y bajar escalones de 1 en 1. Abre puertas, se sube a los muebles y salta. Aquí vienen también los accidentes caseros o domésticos, ¿verdad? Hace torres de 7 cubos e imita un trazo horizontal. Une palabras, toma la cuchara correctamente, cuenta experiencias inmediatas, ayuda a desvestirse y escucha historias. Fíjense bien. ¿Qué necesita un niño para escuchar una historia? Que se la cuenten. ¿Qué hacen nuestros papás? Ahora, ¿alguno de ustedes le leyeron un cuento alguna vez? ¿Lo recuerdan? Porque ahora ya no leen cuentos. Ahora, ¿qué hacen? Le ponen un celular. Ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? De todos los efectos nocivos del celular. Y toma la cuchara correctamente. ¿Qué necesita el niño? Que le den una cuchara, obviamente, que se lo enseñen. Como ustedes ven, todas estas conductas no se aprenden espontáneamente. Alguien tiene que enseñarlas. Hace torres de 7 cubos. ¿Y cómo la va a hacer si no tiene con qué? Si lo que le damos es un teléfono celular. A los 30 meses, ¿qué hace? Sube escaleras alternando pies, así como las subimos nosotras. La torre es más alta, es de 9 cubos, y el trazo, miren, también lo hace vertical. Y ya imita un trazo circular, conoce su nombre, usa el yo, finge el juego y ayuda a recoger.
Fíjense qué importante esto de fingir el juego. ¿Por qué? Porque acuérdense que los niños autistas, por ejemplo, no fingen el juego. Usted le da un carrito a un niño que no tiene ninguna condición de autismo y lo que va a hacer es empezar a correr el carrito así, como él ha visto que se hace. ¿Verdad? Corriendo con su carrito en el piso, en la mesa, donde sea. Un niño autista, usted le va a dar un carrito, se le va a quedar viendo todo el día y a lo sumo lo que va a hacer es girar las ruedas nada más. Y girar las ruedas y girar las ruedas. Es muy importante. A los 36 meses monta triciclo, se mantiene momentáneamente en un pie. La torre es más alta, miren, es de 10 cubos, ya imita una cruz y copia un círculo. Sabe edad y sexo, repite 3 números, se lava las manos. 48 meses, salta en un pie, usa tijeras, lanza pelotas, copia cruz, dibuja la figura humana, cuenta 4 monedas, narra historia, fíjense bien. O sea que hasta los 48 meses ya pone queja. Allá decía, oye las historias nada más. Aquí a los 48 meses ya cuenta chambres y juega con otros niños. A los 60 meses salta, copia triángulos, nombra colores, repite frases, cuenta monedas, se viste y se desviste. Imagínense todo lo que puede hacer, pero hay alguien que se lo tiene que enseñar. Fíjense qué importante. Esto era en cuanto al crecimiento puramente. Miren el lenguaje, es lo que les mencionaba. Entra con 50, 100 palabras y sale hasta con 2000 palabras. A los 2 años tiene que unir 2 palabras y a los 3 años 3 palabras. Esta es una regla. Y dice ahí que son frases. ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? Que no lleva verbos. Porque los verbos, ahí vemos abajo en la diapositiva cómo va adquiriendo eso, ¿verdad? Ni nosotros los podemos conjugar bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que dame comida, quiero pelota, ¿verdad? Entonces, no hace una oración bien estructurada, esas son frases, pero es lo que usted espera. Miren, si tiene 3 años, la frase va a tener 3 palabras, si tiene 2 años, la frase va a tener 2 palabras. Entre los 21 y 24 meses usa posesivos, progresivos, preguntas y negaciones. A los 4 años usa el tiempo pasado y cuenta hasta 4. Usted le dice al niño, ¿cuándo vas a ir al zoológico? Ayer, le dice, porque es el único tiempo que conoce. A los 5 años ya conoce el tiempo futuro y los niños no usan lenguaje figurado. ¿Y qué es eso? Los refranes, por ejemplo, si usted le dice, Carlitos, mira, el que anda entre la miel, algo se le pega. Usted no espere que Carlitos le entienda. Muchos de los que estamos aquí creo que no entendemos ese significado, ¿verdad? No tenemos lenguaje figurado. Ustedes se podrán evaluar en qué nivel de pensamiento, de desarrollo del pensamiento están si no entienden eso. Y esto es sumamente importante porque el lenguaje es un barómetro crítico del desarrollo cognitivo y emocional de un niño. Fíjense qué importante. Desde ahí, un niño que no tiene un desarrollo adecuado o acorde a la edad, miren, es un indicativo indirecto del desarrollo cognitivo y emocional de esta criatura. ¿Por qué? ¿Y por qué no habla un niño? Bueno, ahí vamos a ver más adelante. Hay que distinguir entre hablar, el habla y el lenguaje. Habla es simplemente expresar palabras. El lenguaje ya incluye otras funciones, como dice ahí, expresivas y receptivas. ¿Y de qué depende que adquiera el lenguaje? Depende de manera crítica del medio ambiente en el que esta criatura se desenvuelve. Y regreso a lo mismo que hacen nuestros papás. En vez de leer cuentos, jugar con el niño, comprar juegos educativos, hablar con él, todo eso lo sustituyen ¿con qué? Con un teléfono celular. ¿El teléfono le va a enseñar todo eso? No. Ya vamos a ver qué sucede con las pantallas más adelante. ¿De qué depende entonces? Del medio ambiente en que el niño adquiera cantidad, variedad y frecuencia del habla. ¿Y qué hacen nuestros papás? Si alguno de ustedes recuerda en la etapa del por qué, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cállate, niño, ya aburrís. No, ¿verdad? No hay que hacer eso. Algunos padres actúan así porque no tienen las respuestas para darle a los niños, entonces es más fácil callarlo.
en vez de animarlo a expresarse, como dice la diapositiva. A ver, ¿por qué mencionaba yo que este era un barómetro del desarrollo cognitivo? Porque este puede ser el primer indicador. La falta de adquisición del lenguaje puede ser el primer indicador de un trastorno del espectro autista, de un retardo mental o de un maltrato de cualquier tipo. El abuso y descuido, dice, guarda relación con la capacidad para transmitir estados emocionales. Un niño abusado es un niño retraído. Es que es tímido, dice. ¿Por qué será tímido este niño? Hay que buscarle la causa, ¿verdad? Será simplemente porque así es su temperamento. Acuérdense que el temperamento con ese se nace y el carácter se forma. Depende porque mis papás así son, o mis papás son muy castrantes, es decir, que regañan por todo, o por qué. ¿Por qué será? Y los niños que tienen un retraso en el lenguaje no pueden expresar sus necesidades, las más básicas, ¿verdad? Tengo hambre, me he orinado, tengo calor, cualquier cosa, y entonces pierden el control, explotan y aparecen las rabietas, las famosas rabietas que ya vamos a hablar más adelante, porque se consideran normales, pero bajo ciertos criterios. El lenguaje prepara el fundamento para el éxito escolar, obviamente, ¿verdad? Y es fundamento para la alfabetización. Miren, el siguiente punto dice, importantísimo, los libros con dibujos juegan un papel especial. ¿Cuáles libros con dibujos creen ustedes que juegan un papel especial? ¿A qué se refiere esto? Pues a los libros de cuentos, ¿verdad? Acuérdense ustedes cuando les leían un cuento, ¿verdad? La lectura, ¿cómo debe hacerse? En voz alta, con preguntas, retroalimentando. ¿Y eso qué es? Bueno, si yo veo una lámina en el libro de cuento y veo perros y veo flores y veo un sol y veo un río, pues yo le pregunto al niño, ¿y ese qué animalito es? ¿Es un perro? Ah, vaya, ¿y ese perro es grande o es pequeño? ¿El color es café o es negro? Eso es retroalimentar. Y hay que hacerle preguntas al niño, y hay que hacer proyecciones, y hay que describirlo, ¿verdad? No dar un teléfono. No es lo mismo oír el tono de voz de su mamá, de su papá, de su hermano, de su abuelita, que oír un aparato. A ver, otro hito importante, otro área, es la cognición. Ese señor, Piaget, es un francés, un psicólogo francés de ahí por el siglo XVII, que él lo que hizo fue observar el comportamiento de sus hijos. Él tenía 3 varones y en base a eso, él hizo una clasificación. Y él dice que la etapa del desarrollo de la cognición o del conocimiento en la que están los niños entre 2 a 5 años se llama preoperacional o prelógica, según Piaget, como dice ahí. ¿Y esto por qué se caracteriza? Bueno, él dice, tiene 3 características. El pensamiento de un niño en esta etapa es mágico, es egocéntrico y es perceptivo. ¿Y eso qué es? Bueno, es mágico porque hay una confusión entre la coincidencia y la causalidad. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, el niño va corriendo por la casa, quiebra un florero y en la noche le dio calentura. Entonces él dice, lo que sucedió es que como quebré el florero, me dio fiebre. Esa es una coincidencia y no es una causalidad, como todos sabemos, pero la fiebre no le dio porque quebró el florero. Pero el niño no tiene la capacidad de hacer esa diferenciación, de hacer ese análisis. Y hay una creencia no realista de la potencia de los deseos. ¿Y esto a qué se refiere? Su libro de texto le pone el ejemplo. El niño sale a la calle, abre una sombrilla, entonces si la abre, va a llover, dice, ¿verdad? Él quiere que llueva, entonces esa es una creencia no realista de la potencia de los deseos y cree en el animismo. ¿Y qué es el animismo? Bueno, achacarle vida a un objeto inanimado, eso es animismo, es decir, las piedras hablan, los árboles hablan, y eso es normal en esta edad. Ya los demás, ya si usted ve a un compañero hablándole a las paredes, pues ahí está el psiquiátrico. Vaya, a ver, ¿qué más? Es egocéntrico. ¿Y eso a qué se refiere? La mayoría de veces me dicen, es que el niño es egoísta. No, no se refiere a eso. Lo que sucede se llama egocentrismo porque el niño no es capaz de explicarse cualquier situación desde un punto de vista diferente al de él.
él ve a un adulto llorando, entonces inmediatamente él se remonta a las causas de llanto de él. Y como yo me consuelo con este osito de peluche, va y le ofrece el osito de peluche a un adulto que está llorando. ¿Por qué? Porque ha de estar llorando por lo mismo que yo lloro. ¿Y yo por qué lloro? Ah, lloro porque tengo hambre, lloro porque quiero que me cambien el pamper, ha de ser lo mismo, ¿verdad? Entonces él no puede explicarse esas situaciones desde otro punto de vista que no sea el de él. Otra característica es el dominio de la percepción sobre la lógica. Y aquí viene el famoso experimento de la conservación y el lenguaje no figurado, que ya se los mencionaba, que ellos no entienden lenguaje figurado. No le puede hablar usted en refranes. Y el experimento de la conservación, ¿qué es? Bueno, como se basa en la percepción, para ustedes, ¿cuál tiene más? El más grande. Esa es, ¿verdad? Ahí está, es la percepción. Y aunque usted le diga al niño, no, mira, los dos vasos tienen lo mismo, lo que sucede que el vaso es más grande, pero el líquido es el mismo. La misma cantidad de Coca-Cola tenés en los dos. No. ¿Cuál querés? El más grande. Ese quiere, el más grande, ¿verdad? Porque es percepción. La imaginación disectiva y el pensamiento prelógico generan miedos intensos. El 80% experimenta algún miedo. ¿Y cuáles son los miedos? Ustedes se acordarán. Monstruos bajo la cama, no quieren entrar al cuarto, no se quieren acostar solos, no quieren apagar la luz. Y a la hora de ir al baño y ven que ese volado da vuelta, empieza un remolino ahí y dicen, no, yo ahí no voy. Ay Dios, ¿qué tal y me voy en ese hoyo? ¿Ve? Y una oportunidad de los padres para ser los superhéroes de sus hijos. Los papás deberían de ser los Superman de sus hijos, los héroes de sus hijos, y las madres deberían de ser las Wonder Woman. ¿Por qué? Porque los padres se convierten en superhéroes, tienen poderes mágicos. Si usted le dice a un niño, no seas dundo, bichito, mira, si no hay nada debajo de la cama, no le va a creer, porque usted le está dando una explicación lógica a un pensamiento prelógico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Darle también una respuesta prelógica, ¿no le parece? Entonces, ¿qué? Mira, vamos a barrer todos los monstruos que están ahí debajo. Hoy compré esta escoba mágica. Ya no tenés que tener miedo, ya los barrí todos. A ver, el juego, algo importante, miren, este es el trabajo de un niño, es jugar, ¿verdad? Implica aprendizaje, actividad física, sobre todo, esto se ha perdido desde antes de la pandemia y hoy estamos peor, socializar, puesto que juega con otras criaturas, y adopción de papeles del adulto. Y a medida que el niño va creciendo, el juego se va haciendo más complejo y la imaginación también se va despertando más. ¿Cómo evoluciona el juego? Bueno, un niño entre el primero y el segundo año tiene un juego solitario. Él solito, usted le pone un carrito a un niño y un carrito y está jugando. Un peluchito, lo que sea. Evoluciona a los 3 años de edad al juego cooperativo. La mamá le dice al niño, préstale el carrito a Pedrito y Pedrito que te preste el muñequito. Y así, están cooperando. Entre los 2 y los 3 años, ahí está. Las reglas son sobre pedir y compartir. A los 4 y 5 años, las reglas se vuelven variables. Esto quiere decir que si yo voy perdiendo, entonces mira, no, entonces cambiemos. Mejor ya que sea así el juego, porque yo voy perdiendo, son reglas variables. Pero de los 5 años en adelante, las reglas se vuelven inmutables. El que llega primero gana y así se queda. Llegue yo primero o llegue yo al último, ya no vamos a cambiar las reglas. Y los temas emocionales emergen en los dibujos. Bueno, mencionarles que los psicólogos de niños abusados, desgraciadamente, se valen de estos mecanismos del juego, ponen muñecas, les dan colores, que dibujen, y todas las situaciones que les pasan, ¿verdad? Los niños tienden a dibujar las situaciones de abuso a los que son sometidos o de representar las situaciones de abuso con sus muñecos. A ver, ¿con qué tenemos que jugar? Bueno, con rompecabezas, miren, para que ellos adquieran el dominio de la solución de problemas. También practican los papeles de adultos, juegan a la casita, ¿se han fijado? ¿Verdad? Yo soy el papá, la mamá y fulana y vamos a tomar el té y vamos a hacer no sé qué. Adopción de superpoderes también. ¿Quién de ustedes no se puso una toalla y se la amarró en la espalda y se aventó de un sillón, ¿verdad? O de un palo? De ahí era Superman, ¿verdad? También se puede
a través del juego, obtener las cosas negadas en la vida real. ¿Y esto cómo que puede ser? Bueno, aquí es normal el aparecimiento de los amigos imaginarios y los perros imaginarios y los gatos imaginarios y lo que sea. También permite la resolución de conflictos y la expresión creativa del niño. Es increíble cómo usted le da una bolsada de piezas Legos a dos niños diferentes y le hacen estructuras completamente diferentes. Y pone el siguiente día los mismos niños y le hacen otras estructuras diferentes cada uno. A ver, los padres deben dedicar tiempo diario a la lectura, ya les mencionaba cómo se debe de hacer una lectura, y animarlos a expresar sus sentimientos. Y aquí está lo que les mencionaba de las pantallas, ¿verdad? Han tratado de llenar ese vacío con un teléfono celular, una tablet, un videojuego, un televisor. A veces las mamás cuando usted les dice, miren, no exponga al niño en pantallas, para ellas la pantalla es únicamente el celular, no cuenta ni la computadora, ni cuentan los juegos, ni cuenta el televisor, todo eso es una pantalla. A ver, y dirán ustedes, ¿y cómo hacemos? ¿Qué es en línea para las criaturas también? Bueno, es que debe de haber alguien supervisando eso. Deben de decirles para qué sirve una pantalla. Pero vean ustedes, en los menores de 2, ¿cuántas horas los tengo que exponer a pantalla? 0 horas. De 3 a 5 años, ¿cuánto tiempo? 1 hora al día. Mire, y es obligatorio que porque mi hermanito tiene 4 y él no ve nada. No, no es obligación. Esto es, sí, cualquier cosa, en dado caso, 1 hora. Y entre los 6 y los 12 años, 2 horas al día, imagínense. Pero no es lo mismo exponer una criatura a pantalla, hay que saber qué está haciendo, que el que recibe la clase, ¿verdad? Y se supone que debe de estar supervisado. ¿Y qué pasa? Miren, evitar el consumo de pantallas, que es lo que les mencionaba en los menores de 2 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A esta etapa el niño tiene que estar saltando, corriendo, promoviendo juegos motrices y relacionándose con los demás niños en un mundo, como dice ahí, real. Ustedes no me dejarán mentir, hoy van a ver los bichitos sentados todos ahí en un cumpleaños y todos con su teléfono. No hablan. Entre los 2 a 5 años, lo que ya les mencionaba, 1 hora. Y en esa hora, ¿qué es lo que van a ver estas criaturas? Bueno, para empezar, que tienen que ser de alta calidad. Los padres deben verlo junto a sus niños para ayudarlos a entender y aplicar al mundo que los rodea, no es de dejarlos solos. Arriba de los 6 años, los padres deben poner límites al tiempo y al tipo de contenido que están viendo y cerciorarse de que su consumo no acapare horas de sueño y actividad física. Las pantallas causan muchos problemas, el exceso de pantallas, vean, desarrolla emociones adictivas, eso ya está dentro del DSM-5, que es la clasificación de los trastornos psiquiátricos, internacional de trastornos psiquiátricos, ya toma en cuenta la adicción a pantallas, limita la capacidad para relacionarse, no habla con nadie la criatura, hay un mayor riesgo de depresión y ansiedad infantil cuando usted quiere suspender el uso, el sedentarismo obviamente eleva el riesgo de obesidad, limita el desarrollo del cerebro, no se forman todas las conexiones que tienen que formarse. Todo lo que se espera que se esté formando en tal etapa en el cerebro, resulta que no se forma. Y como se hizo esa conexión, pero como no se está utilizando, es como una app de su teléfono que le dice, quiere que remueva automáticamente las app que usted no usa. Sí, le dice, ¿va? Entonces, lo mismo es el cerebro y eso se llama poda cerebral. Voy a quitar todo esto que nadie lo utiliza, todas estas conexiones de neuronas y neuronas, nadie la usa. Entonces, las voy a quitar. Se llama poda cerebral. Altera su ciclo de descanso por exceso de estímulos visuales. Esto es bien importante. Usted le dice a un niño, vaya, acostate a las 8, pero resulta que ha pasado 4 horas en una pantalla. Aunque usted acueste a esta criatura a las 8 de la noche y el niño cierre los ojos y ronque, se tarda 2 horas el cerebro para poder desconectarse y liberarse de ese exceso de estímulos visuales. O sea que este niño al siguiente día va a tener un niño usted desvelado, cansado y que no va a crecer. Acuérdense también que todo esto interfiere con la producción de la hormona del crecimiento.
Y del desarrollo emocional, ¿qué podemos decir? Bueno, un hito importante es la aceptación de límites. En esta etapa, el niño tiene que adquirir límites, tanto externos como internos. A los 2 años son externos. ¿Y qué es esto? Bueno, ustedes se han de acordar cuando sus papás le decían, niño, salude, niño, siéntese bien, niño, diga gracias, y etcétera, ¿no? Esos son límites externos. Alguien externo a usted se los está poniendo. A los 5 años deben de ser internos. ¿Y eso qué quiere decir? Yo ya sé que llego a un lugar y saludo. ¿Verdad? Hoy nadie saluda, ¿se han fijado ustedes? Nadie saluda. ¿Verdad? Entonces, llego a un lugar, saludo. Me voy a cruzar en medio de 2 personas, digo con permiso. Me regalan algo, digo gracias. Yo ya sé que allá en el kinder no me voy a levantar al baño cuando yo quiera, no voy a entregar la tarea cuando yo quiera. Todo eso ya me lo enseñaron. Estoy listo para ir a desenvolverme a cualquier otra área social que no sea mi casa. ¿Y en qué se basa esta aceptación de límites? En el desarrollo emocional que tenga esta criatura. ¿Dónde lo va a adquirir? En su familia. ¿Y para qué quiero yo que haga todo esto la criatura? Para que sea mucho más sencilla la convivencia con los demás. ¿O no? No van a dejar mentir ustedes, que hay gente que desde que uno lo vea sumar, ay no, ahí viene fulano. Uno agarra a la derecha, el otro agarra a la izquierda, total que el grupito que estaba platicando se desintegra y se va a ver, porque no quieren a fulano. Algo de eso hay. ¿Y de quiénes voy a aprender yo todo eso? Bueno, voy a interiorizar las imágenes de los adultos de confianza. ¿Y qué hacen mis adultos de confianza? ¿Quiénes son mis adultos de confianza? Bueno, son los que me están educando. Papá, mamá, la abuela, la vecina, no sé quién me educa, o me educa el televisor, o me educa la pantalla del celular. Y fíjense lo que dice al final, el amor es el principal incentivo para el desarrollo del autocontrol. Entonces, ¿estoy lista yo para ser mamá a los 15 años? ¿Estoy lista para ser papá a los 17 años? No, no quiero hijos, entonces no los tengo, así de sencillo. Y hoy ven ustedes, niñas a los que 18 años con 3 hijos. O sea que ustedes que están entre los 21 y 22 años ya deberían de tener 4, según el ideario de nuestra gente, ¿verdad? Vaya. ¿Y cómo voy a criar a este niño? Bueno, hay pautas de crianza que son importantes para prevenir psicopatologías en la infancia, ¿verdad? ¿Y qué pautas de crianza existen? Bueno, se habla de la disciplina apacible. ¿Y esto qué es? Bueno, yo aquí propongo monitorear a la criatura, enseñarles solución de problemas. Nosotros tenemos ahorita una juventud, y ustedes incluidos, con un bajo nivel de tolerancia al fracaso, ¿verdad? No saben resolver problemas, todos quieren que se los resuelva el tutor, la mamá, el papá. Usted los manda a buscar algo, no lo buscan. Un minuto lo buscó y no lo encontró, y entonces ya pido ayuda. Es que estoy acostumbrado a que todo me lo solventen. No le hemos enseñado a nuestros hijos a solventar problemas. Tiene que haber involucramiento positivo con la atención y el cuidado de esta criatura. Implica estar atento, o sea, monitoreando el bienestar de este niño, adecuar métodos de disciplina, tiene en cuenta las consecuencias de esa autodisciplina para los padres e induce a buscar ayuda. No sé qué hacer con este niño en tal situación. Entonces, voy a buscar ayuda. ¿Y en qué se basa la disciplina apacible? En la empatía y en el respeto. Esta disciplina tiene metas. ¿Y cuáles son las metas? Bueno, que haya en la relación con mis hijos suavidad, pero que haya seguridad y confianza. Si usted no le pone límites a un niño, el niño crece inseguro y se va deteriorando su autoestima. ¿Por qué? Porque no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. No sé si grito todo el día o no grito en el kinder o no grito, hago berrinche o qué, no sé si estará bien o estará mal. Y la relación de los padres tiene que ser con sus hijos de confianza. Hay principios para la crianza respetuosa. Uno es el respeto y la colaboración entre padres e hijos.
con la intención de enseñarle al niño las competencias básicas para la vida. Resulta que papá y mamá o quien nos crió no va a estar siempre con nosotros para solventar nuestros problemas. Tiene que haber comunicación, amor, entendimiento y empatía de ambas partes y proporcionar herramientas a los padres para entender el comportamiento de sus hijos. Los 5 principios de la crianza positiva es ser amable, pero firme al mismo tiempo. Hay varias maneras de decir las cosas, pero si yo no soy figura de autoridad para mi hijo va a crecer con una autoestima baja e inseguro. No sabe qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Ayuda a los niños, el otro principio, a sentirse importantes, es decir, está formando y fundamentando autoestima. Es eficaz a largo plazo, enseña valiosas habilidades para la vida y ayuda a que los niños desarrollen sus capacidades y sean conscientes de ellas. Otro hito importante en esta etapa es el control. Los niños pierden fácilmente el control en esta etapa y es normal. ¿Y cómo lo demuestran? Con las famosas rabietas o más conocidos como berrinches. Son normales, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, cuando van apareciendo al final del primer año de vida y hacen un pico entre los 2 y 4 años, aquí son más comunes. Y mire, ¿y por qué hacen rabietas los niños? Bueno, porque tienen miedo a lo desconocido, tienen cansancio excesivo, expectativas poco coherentes, están incómodos físicamente, las mamás a veces no se dan cuenta, le aprieta el pantalón que le puso, le aprietan los zapatos, ya no le quedan. Está cansado, lo trajo a la unidad de salud, lo levantó a las 4 de la mañana, va pasando a las 9. Encima la señora le dijo que iban para el parque y resultó aquí en la unidad de salud y le tocan vacunas. Hace berrinche, son expectativas poco coherentes, no le dijeron que iba para eso, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo tienen que ser las rabietas? Bueno, fíjense bien, las rabietas que duran más de 15 minutos o que se repiten más de 3 veces al día pueden reflejar problemas médicos, emocionales o sociales. ¿Será que este niño es abusado? ¿Será que este niño tiene padres castrantes? ¿Será que hay violencia intrafamiliar? ¿Será que es RM, o sea, retardado mental? ¿Será que tiene un trastorno del espectro autista? A ver. Y aquellos niños que tienen o presentan rabietas más allá de los 5 años tienden a persistir en la vida adulta. Son los famosos caprichosos. Es que fulano es bien caprichoso. Solo quiere ir donde él dice que tenemos que ir todos, dice el grupo de tutoría. Y tenemos que hacer lo que fulanito dice. Si no se enoja, les hace berrinche. Entonces fulanito tiene un problema emocional no resuelto que lo viene arrastrando desde esta etapa. Experimenta una actitud posesiva, hay celos o apego hacia el progenitor del sexo opuesto. Y aquí aparece el famoso complejo de Edipo, ¿verdad? Y de Electra, cuando el niño se enamora de su mamá y la niña se enamora de su papá. Otra cosa importante es la curiosidad de los genitales, y esto es normal. El niño se va a tocar sus genitales, se los está descubriendo, así como comienza a descubrirse sus manitas, sus piecitos, también va a descubrirse los genitales. ¿Y cuándo va a ser patológico? Cuando se convierte en una conducta compulsiva, interfiere con las actividades del niño, imita conductas seductoras, dice su libro, o representa la relación sexual con juguetes. Esto sugiere la posibilidad de abuso sexual. Fíjese que el niño se toque el pene, es normal, señora, pero fíjese que se baja el pantalón y así quiere pasar todo el día en el kinder. Eso no es normal. El pudor aparece entre los 4 y los 6 años. ¿Y qué es el pudor? Le da pena ya al niño quitarse su ropa y hay que respetarlo. El pensamiento moral, es decir, saber lo correcto o lo incorrecto, aparece antes del 2.º año, fíjense. Pero depende de la aprobación de los padres. Si el papá le enseña a robar y le dice que eso es bueno, el niño lo va a tomar como correcto y así lo va a hacer. A ver, el castigo físico, todos sabemos que no es eficaz. Hay un uso de fuerza en ascenso, quiere decir que si yo estoy acostumbrada a golpear a mi hijo, cada vez lo tengo que golpear más y más y más porque ya no le cala, como decían las mamás. Ya lo tengo curtido de tanta pinchada y no pasa nada, sigue en lo mismo. Obviamente tiene un alto costo psicológico, ¿verdad? A expensas de
baja autoestima. Y estos niños reproducen la práctica. Niño golpeado es un adulto golpeador. Va a golpear a sus hijos, va a golpear a su esposa, a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? La disciplina. ¿Y eso qué es? Internalizar controles sobre comportamiento. Ya hablamos anteriormente de la disciplina, que tiene que estar basada en el respeto, la empatía y la comunicación. ¿Qué me interesa para que se lleven a su casa? Bueno, ya están algunos en casa. Estos son mensajes para finales. Los padres tienen un gran impacto en la vida futura de su hijo, o padres o los cuidadores. Los padres interesados y comprometidos es igual a salud y felicidad futura. Léale un libro a sus hijos todos los días, no los exponga a pantallas a los menores de 2 años. Tienen que tener un horario regular para dormir, y la crianza respetuosa es la que da los mejores resultados. ¿Para qué? Para lograr seres humanos con salud física, emocional, así como la adquisición de habilidades sociales. Acuérdense que ustedes ya lo vieron en comunitaria, ¿verdad? Que el concepto de salud no es ausencia de enfermedad, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. Incluye todos los aspectos de la vida de un ser humano. Este señor, Frederick Douglass, era alguien que tenía ascendencia africana, vivió en Estados Unidos en la época en la que la discriminación era bastante fuerte, y él decía, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Y las preguntas para el examen, ¿verdad? Esta es la pregunta del millón de ustedes. Mire, ¿y de dónde me va a preguntar? De ahí, de la pediatría de Nelson, de la 21 edición. Busque el capítulo que corresponde a crecimiento y desarrollo entre los 2 y los 4 años, y de ahí le voy a preguntar. Y muchas gracias por su atención. A ver. Veamos esto. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, doctor. Sí, no, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya está listo, ¿verdad? Ya ahí les dejé ya de dónde van a salir las preguntas. Y para los que les gusta luego averiguar, mira, decirle que si va a la presentación. No, la presentación la tomé de ahí y ahí van a salir las preguntas. Así que, por favor, lea el capítulo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno,